Bienvenidos a Cultura Cardíaca. donde cada episodio es un latido saludable a tu corazón. Y hoy tenemos de invitado al doctor Robin Urieta. Hola. Y seguimos hablando de hipertensión arterial, porque este es un tema que lo vemos todos los días, no solamente en la consulta, sino también lo vemos en las hospitalizaciones. Y es muy importante aclararle a las personas que nos están viendo, ¿hay algún síntoma que nos pueda orientar si el paciente tiene o no tiene hipertensión? O cuéntanos, Robin. Precisamente, Gloria, ese es uno de los puntos más importantes que yo evalúo en los pacientes con hipertensión. Hay una idea que me parece a mí errónea en muchos pacientes y médicos generales, que la hipertensión suele dar síntomas, pero al contrario, sabemos que hasta el 80% de los pacientes con hipertensión pueden estar asintomáticos y no sabemos que tienen hipertensión y suelen desarrollar lesión a órgano blanco, sobre todo al cerebro, al corazón, al riñón, de manera paulatina y no saben que son hipertensos. Entonces vamos a tener un pequeño grupo de pacientes, quizás el 10-20%, que sí va a tener algo de cefalea, mareo o tal, pero es importante aclararles a nuestro público que el 80% de los pacientes no va a tener ningún síntoma. Y que por eso es tan importante hacer las tomas de presión arterial, aunque el paciente no tenga ningún síntoma. Paciente no, vamos a hablar de población en general, ¿verdad? Porque es Así importante que nos tomemos la presión al menos cada qué tiempo. Mira, en pacientes asintomáticos, solo por control poblacional, se nos recomienda que después de los 30 años nos tomemos la presión por lo menos una vez al año. Si ya estamos marcando presiones de arterial un poco elevados, arriba de 140, 90, 130, 80, ya debe ser cada 6 meses, cada 3 meses, y no perderle la vista a ese problema que puede ser más grave si lo dejamos crecer en el futuro. Exacto, yo diría que síntomas como tal, así graves, vamos a tener, por ejemplo, cuando tenemos algún paciente con una crisis hipertensiva. ¿Qué síntomas podemos encontrar, por ejemplo, en este escenario de una crisis hipertensiva, una emergencia hipertensiva? Que se sube mucho la presión para los que nos están escuchando, pues. Claro, un paciente que comienza a quejar falta de aire, que comienza a desarrollar síntomas de insuficiencia cardíaca, que no tolere acostarse, que comienza a tener hinchazón de las piernas, que por ejemplo aparezca una tos repentina, ese paciente puede tener un edema agudo de pulmón. Si también el paciente, por ejemplo, pierde la visión súbitamente y hace una hemaurosis fugaz, eso puede ser un signo temprano de una enfermedad cerebrovascular asociada a hipertensión, entonces tenemos que tener una alta sospecha. Exacto. Asociado a esto, entonces, es muy importante, cuando hablamos de hipertensión arterial, hablar de los factores de riesgo. Cómo yo estoy más predispuesta en el futuro a sufrir de hipertensión arterial. ¿Qué me predispone? De repente la genética, la familia. Clásicamente se ha señalado factores tradicionales y no tradicionales para el desarrollo de hipertensión. Hay factores y dentro de los tradicionales están aquellos no modificables, son aquellos que son inherentes a cada individuo y lo pueden predisponer a desarrollar hipertensión. Entre ellos, por ejemplo, la genética. Vemos que hay personas que llegan al consultorio, nos dicen mi papá y mi mamá tienen hipertensión desde los 40, 50 años. Probablemente ese paciente ya va a tener un factor genético para el desarrollo de hipertensión. Otro, dentro de los factores ya modificables o incluso no tradicionales, vamos a tener la dieta. Si de manera persistente consumimos dietas altas en carbohidratos, altas cantidades de sal, productos nitrogenados, vamos a tener un riesgo elevado de desarrollar hipertensión, grasas saturadas inclusive. La falta de ejercicio, el sedentarismo, el tabaquismo, todos esos son factores de riesgo que en conjunto pueden llevar a que nuestro paciente desarrolle hipertensión y deben ser importantes interrogarlos siempre que tenemos un paciente enfrente de nuestro consultorio y ver desde el punto de vista de nosotros como médicos qué podemos hacer para cambiar esos factores de riesgo. Ajá. Algo también importante que habla y menciona mucho las guías es suplementos que podemos dar a los pacientes. Yo creo que esto no hacemos mucho hincapié, pero suplementar potasio en los pacientes tiene todo un mecanismo para poder recomendarlo. Y yo creo, no sé, desde su punto de vista, si realmente es así. Estoy yo en lo correcto, que muchas personas no saben que el potasio, por ejemplo, es un suplemento que deben tomar. Creo que no se practica
forma regular por los médicos, la parte de complementación, nos enfocamos a veces en dar tratamiento médico y no hacemos énfasis en cosas tan primordiales como suplementación médica, enfatizar al paciente ejercicios, cambios en estilos de vida y la modificación de factores de riesgo. A veces vemos pacientes que llegan a nuestros consultorios con obesidad mórbida y estamos cambiando, aumentando las pastillas, y cuando uno le consulta al paciente, alguien te ha hecho un plan nutricional, hemos hablado de cuánto de peso vamos a perder, no perdemos ese enfoque a veces de los cambios en el estilo de vida que son primordiales en la atención de la hipertensión arterial. A una persona que sigue tomando alcohol, por ejemplo, o que sigue fumando, que es otro factor de riesgo. Y con respecto a los suplementos, quizás lo que nos recomiendan las guías y las recomendaciones internacionales es aumentar la cantidad de alimentos que contienen potasio. Exacto. Dentro de ellos, algunas leguminosas, frutos secos, nueces, almendras. Todas ellas tienen un alto contenido de potasio que son importantes. De repente, entonces, en aquellos pacientes que de repente, por su propia decisión, no son afines a comer este tipo de cosas, ¿qué recomendación le darías, por ejemplo, en este tipo de pacientes? O sea, comprar el potasio aparte, porque lo venden en las farmacias también. Si lo hacen ustedes en su práctica clínica, ¿recomendarles que lo compren aparte o no? Yo no, yo pienso que es mejor cambiar estilos de vida que nos van a durar a largo plazo. Ajá. Sí, porque hay personas, ¿sabes? No, hay personas que no lo toleran o no lo comen. Entonces, sí, no sé si Ana o Carolina. Yo realmente me enfoco mucho en el tipo de alimentación de los pacientes. A mí me gusta ser como el coach de mi paciente. Yo soy el coach, estoy todo el tiempo preguntando, les digo, ya hiciste ejercicio, le chateo. Te toca a las 4 de la tarde, te toca ponerte a caminar. Porque eso funciona, o sea, el seguimiento continuo con el paciente, motivarlos en cada consulta, les ayuda a bajar la presión, ¿sí? Y otros factores de riesgo que quizás no tocamos en las consultas es el sueño. Hay muchos pacientes que me dicen, ¿cuántas horas duermes al día? Duermo 2, 3. Por debajo de 4 horas de sueño, y un buen sueño te aumenta el riesgo cardiovascular. Y podemos tener un mal manejo de la presión solamente porque no tenemos la regulación de nuestro ritmo circadiano. Es muy importante aconsejar al paciente. Sé que es difícil con el estilo de vida estresante que llevamos, pero esos factores de riesgos no tradicionales como el estrés, el sueño, ¿sí? La contaminación ambiental, entonces no lo tomamos a veces en cuenta durante nuestras consultas y puede ser en ese paciente su factor principal. Fundamentales, pueden ser fundamentales. Claro, es lo que tú dices. Realmente tratamos de que la medicina de hoy en día sea personalizada, como todo. O sea, lo que yo necesito y lo que cada paciente necesita va a ser un poco diferente. Entonces, es como tú dices, a veces hay factores que es difíciles controlar porque el paciente no puede dormir, porque hay una bulla, mucho ruido por una fiesta cerca de su casa, o sea, hay que ir atendiendo cada una de esas necesidades según cada paciente. Entonces, va a depender. Yo muchas veces los suplementos, pues trato de analizar porque cada suplemento puede tener otros componentes que a veces pueden ser deleterios para la salud del paciente. No todo lo que está a libre venta es saludable. Exacto. Han habido casos de estafas de medicamentos que tratan de promocionarles a los pacientes como productos naturales y que realmente no influyen positivamente sobre su salud. Y adicionalmente, pues siempre va a depender del estilo de vida de cada paciente. Pero sí, a veces toma tiempo identificar qué es lo que le afecta y de los alimentos que le gustan, cuáles. Entonces yo recomiendo mucho apoyarnos de la terapia nutricional porque los nutricionistas hoy en día, digo yo, son totalmente diferentes a hace 20 años que yo fui a una consulta nutricional y me ponían un checklist de qué cosas podía comer y qué no y los tamaños de las porciones. Y hoy en día te preguntan, ok Carolina, ¿cuáles son los 5 alimentos que te gustan? Dentro de esos 5 alimentos, ¿cuáles debes elegir a la hora de estar en el mercado? Porque las etiquetas también nos pueden engañar y todo lo que uno compra en el supermercado muchas veces para poder ser almacenado tiene un alto contenido de sal que no favorece a nuestros pacientes con hipertensión. Así es. Exacto, porque la recomendación de sal, por ejemplo, ¿cuánto debería ser aproximadamente? Mira, eso es importante porque las guías recomiendan más o menos 2,4 gramos de sodio. Pero ¿cómo se traduce eso en la práctica clínica? Eso es muy importante. Yo que le digo a los pacientes, bueno, que eso equivale a aproximadamente media cucharadita de sal al día. Y les digo, más o menos calculemos, del total de sal que usted come al día, más o menos media cucharadita, agregando todos los suplementos
y todos los aderezos y cosas que uno le agrega a la comida. Todo eso debe completar eso. Porque yo entiendo a los pacientes. Hay pacientes que me llegan al consultorio y me dicen, mi médico me recomendó no comer sal, pero debe ser horrible comer sin sal. Entonces uno tiene que entender a las personas y eso es un hábito que vamos a cambiar a largo plazo y que sí puede comer pequeñas cantidades de sal. Sí, sobre todo los pacientes, adultos mayores que de repente pierden el sabor y por la misma edad y ellos necesitan comer un poco más salado, ¿no? Sí. Así es. Yo siempre digo a los pacientes que eso es un tema cultural. Yo no puedo pretender que en 15 minutos de la consulta yo cambiarle una cultura de alimentación que tiene ese paciente durante los últimos 20 años. A mí, por ejemplo, todos estamos acostumbrados en el desayuno muy típico latinoamericano, los embutidos para el desayuno. Los embutidos tienen alto contenido de sal. Yo no puedo decir a un paciente, elimines por completo el embutido para mañana, no comas más queso. Es difícil para el paciente seguir esa recomendación y tenemos que entender que es un tema de costumbre, de cultura y tenemos que enseñarle al paciente, como dijo Ana, que a cambiar la proporción de los alimentos y a modificar la nutrición que llevamos. No tenemos por qué dejar de comer lo que nos gusta, sino quizás comerlo de forma más saludable. Exacto, está en la elección y tomar en cuenta que lo que yo quiero considerar como terapia se mantenga en el tiempo, es esa persistencia en el tiempo. Entonces muchas veces los pacientes están muy animados y dicen, bueno, voy a ayudar a controlar mi presión y estoy haciendo ejercicio y ya cambié la dieta, pero cuando vas a ver y han pasado los años, ese paciente no está haciendo lo mismo. Y nos dicen, es que el medicamento ya no me funciona y me lo tienen que cambiar. Y muchas veces hay cosas que nosotros como pacientes podamos haber cambiado, que es lo que está influyendo también en la terapia, ¿no? Claro, porque algo importante es que por cada intervención que hacemos, cada intervención en el estilo de vida, también podemos disminuir milímetros de mercurio y de repente eso las personas no lo saben. Que hay que comenzar siempre con modificación del estilo de vida, porque bajar de peso podría bajar hasta 8 milímetros de mercurio, más o menos, y así vamos. Cada intervención nos ayuda a bajar milímetros de mercurio. Y no es solo una disminución de los valores de presión, sino que nos va a tener una vida más saludable a largo plazo. Vamos a poder ganar quizás años de vida y tener una vejez saludable. Entonces, cuando una persona empieza a cambiar sus estilos de vida, a comer mejor, a hacer ejercicio, deja el cigarrillo, tiene una vida menos sedentaria, duerme mejor, no solamente va a tener una disminución de la presión arterial, sino que va a vivir mejor los restos de los años que le quedan. Escuchar música, no sé si lo leyeron también, escuchar música creo que son 25 minutos, 3 veces por semana. Yo escucho todos los días cuando voy al trabajo. Excelente. Pero es algo también que podemos hacer para disminuir un poco el estrés del día a Así día. es. Cosas que han cambiado, por ejemplo, nosotros sabemos que la recomendación en cuanto a ejercicio es que todos los pacientes hagan por lo menos 150 minutos de ejercicio a la semana, de un ejercicio moderado, 75 minutos de ejercicio vigoroso. Eso ayuda a reducir la presión. Pero si yo no tengo toda la semana para hacer ejercicio por el trabajo, etcétera, pues el fin de semana es un momento valioso que muchas veces podemos aprovechar y la recomendación es en cantidad de tiempo. Y también hay nuevos estudios que sugieren que con que yo lo haga aunque sea un día de la semana, pero logre la cantidad de ejercicio necesario, yo estoy impactando positivamente sobre la salud. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si el paciente no se controla la presión? ¿Qué complicaciones puede tener este paciente? Bueno, definitivamente lo hemos comentado, creo que en el episodio anterior, daño a órgano blanco a la larga, pero ¿cómo se traduce eso? Enfermedad renal, pacientes en diálisis, pacientes diabéticos, derrame, ¿sí? Derrame cerebral, paciente totalmente encamado que no puede comer porque no controló adecuadamente su presión, ¿no? Entonces son todos esos eventos catastróficos que pueden suceder. Y una pregunta que el clave de los pacientes, tomé el medicamento un mes, mejoró, doctora, ¿puedo dejar la medicación? ¿Ya me curé de la hipertensión? No podemos, definitivamente, no podemos dejarlo. Yo en cada consulta les digo también a los pacientes, esto es como una receta de cocina, aunque parezca mal, de salida es así, porque vamos poco a poco adicionando medicamentos, un poquito de un poquito del otro, y luego ya cuando hago el mapa, por ejemplo, que sé que tiene la presión controlada,
tenemos que seguir ahí, en ese control de presión con medicación. Y luego evaluar, así como decía Ana, si de repente hizo un pico de presión arterial, evaluar los factores de que por qué te tomaste la pastilla. Algo importante que no se me olvide, la hora. La hora también es importante, ahora lo comentamos. Pero evaluar esos episodios de hipertensión arterial, definitivamente le diría al paciente que no puede dejar de tomar sus medicamentos, que el tratamiento de la presión arterial es muy variable en el tiempo. Ana y Robin, por ejemplo, para los médicos, cuando ya les llega un paciente con hipertensión, ¿cuáles son sus estrategias para iniciar el tratamiento de la presión? ¿Un medicamento, 2 medicamentos? ¿En cuánto tiempo ustedes esperan un valor más normal, normalización de la presión? Bueno, ahí lo primero, a todos los pacientes, lo que mencionamos antes, que no se nos olvide, primero cambien los estilos de vida y tratar de controlar los factores de riesgo. Algunos pacientes vamos a tener que iniciar simultáneamente tratamiento de hipertensión porque sabemos que van a tener presiones muy elevadas y con los cambios en los estilos de vida no va a ser suficiente. Entonces ahí ya vamos a tener que iniciar una terapia farmacológica. ¿Cuál debe ser la estrategia? Bueno, depende mucho de los valores de presión inicial. Si el paciente persiste con presiones elevadas, arriba de 160 de sistólica y arriba de 90 de diastólica, debemos iniciar terapia combinada prácticamente inmediatamente, una vez que confirmamos el diagnóstico de hipertensión. En aquellos otros pacientes con presiones más bajas podemos iniciar con monoterapia e ir viendo quizás en un mes cómo está el paciente, viendo los valores de presión ahora e ir ajustando la terapia poco a poco. Es importante señalarle a los médicos generales y a los pacientes que no debemos lograr presiones tan bajas inmediatamente. Exacto. Porque puede ser deleterio para nuestros pacientes. Entonces es un tratamiento escalonado, pero sin perder la vista de lo que debemos hacer a corto plazo. Exacto, y eso es importante decírselo a los pacientes. Muchos llegan con diagnóstico de hipertensión y esperan tener presiones normalizadas al día siguiente. Exacto. Y luego vienen nuevamente a la consulta a la semana y otros médicos pueden estar aumentando semanalmente o hacen cambio a la medicación por semana y no le explicamos a los pacientes que por efecto del medicamento debemos esperar a lo mejor unas 2 semanitas, reevaluar nuevamente la presión y ver si hemos logrado alcanzar una reducción significativa de la presión arterial. Y es que la hipertensión, al ser multifactorial, entre diferentes mecanismos de acción yo utilice con diferentes medicamentos, logramos el control mucho mejor, quizás más rápido y tratando de no pasarnos de la mano de producir lo contrario de la hipotensión porque es muy sintomático. Lo otro súper importante es que ahora tenemos una gran cantidad de alternativas de tratamiento en terapias duales de diferentes dosis y que siento que en parte la industria farmacéutica ha tratado de mantener el principio de que ese paciente, pues si denomina un porcentaje de dinero de su presupuesto a ese tratamiento, cambiando entre las diferentes terapias, entre las diferentes dosis de una misma terapia, también puede mantener el control de su presión arterial. Así que tenemos hoy en día un arsenal de tratamiento maravilloso y que el paciente tampoco tiene que tomarse 10 pastillas. Con un solo medicamento Exacto. Muchas veces podemos controlar muy bien la presión. Logras mejor la adherencia del Mejorar paciente, la adherencia, ¿no? que es fundamental que a no largo se lo tiene plazo. que tomar el medicamento varias veces en el día, sino solamente una vez. ¿Y qué opinan de esto porque muchas personas preguntan el horario, ¿en qué horario me lo tomo? Porque hay algunos estudios incluso que se han hecho en cuanto a los horarios, si se lo toman en la tarde, porque muchos hablan de que el paciente en la noche puede tener picos de hipertensión arterial y otro grupo que se lo toma en la mañana, ¿no? ¿Cuál sería su recomendación ahí en base a estos estudios? Algunos estudios han tratado de analizar si tomar el tratamiento antihipertensivo es mejor en horas de la noche, pero no ha habido diferencias claras estadísticamente significativas. Yo lo que les recomiendo a los pacientes es que se lo tomen siempre a la misma hora. Sí. Y vigilemos qué tal. A veces en algunos pacientes donde tenemos sospecha de hipertensión C resistente o hipertensión nocturna, quizás un mapa nos va a ayudar a ver si el momento más elevado de la presión es en horas de la noche, que esta hipertensión nocturna muchas veces se acompaña de obesidad, de SAOS, de enfermedad renal crónica. Entonces tratar de ver quizás con un mapa cuál es el momento ideal. Pero actualmente no está definido que debe ser en la noche. Puede ser a la misma hora, pero siempre a la misma hora, es lo que Y es que eso que tú dices, yo he tratado de analizar la psicología que tiene la hora en la que te tomas el medicamento. Porque muchas veces un paciente dice, bueno, está bien, me lo voy a tomar en la mañana en el desayuno. Y se le olvida.
Si él no se lo tomó en la mañana, muchas veces se lo toma en la tarde o tiene el resto del día para tomarse el tratamiento. Pero cuando el paciente se lo toma en la noche, muchas veces dice, no, ahora tengo que esperar hasta la noche siguiente, no se lo toma inmediatamente en la mañana que sigue. Afortunadamente los mecanismos que tienen todos estos medicamentos protegen al paciente de que si no es tan estricto con el horario, pues puede que un día no pasa nada. Pero sí, la adherencia es muy importante. Así es. Depende personalizadamente del horario del paciente. Hay pacientes que dicen, es que trabajo de noche y yo me la llevo para el trabajo y siempre me la tomo en mi trabajo en la noche. Bueno, perfecto. Pero, como tú dices, no hay un horario perfecto para cada paciente y no hay un beneficio demostrado en que tomársela en la noche reduzca más eventos cardiovasculares. Gracias. Gracias a todos por acompañarnos en este episodio de Cultura Cardíaca acerca de hipertensión. Gracias Ana, gracias Gloria, gracias Carolina. El próximo tema que estaremos abordando es acerca de obesidad, otro tema muy importante como causa de enfermedades cardiovasculares. Pueden enviarnos sus preguntas a través de YouTube y estaremos contestándola en el próximo podcast. Esto fue Cultura Cardíaca. Cardíaca.